Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo en este espacio de Viajeros STEM, donde hablamos de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Y en esta oportunidad, como siempre, en la compañía de Kevin, astrónomo de la Antioquia, Paul Calderón, que nos acompaña desde Concepción, Chile, y mi persona, Daniela. Hoy tenemos un invitado muy especial, astrónomo también de la Universidad de Antioquia. Hace poco se graduó, felicitaciones para él. Y nos va a hablar de un tema muy interesante que es el de tecnología. Hola Hola, Daniel, hola Agus. Kevin. Hola Agustín, ¿cómo has estado? Un placer para nosotros pues tener tu presencia virtual. Sabemos que estos eventos queremos, pues hemos tratado de hacerlo así para que más gente nos pueda ver y pues para que precisamente llegue a más personas todo este tipo de conocimiento, ¿no? Que es muy importante y sobre todo en el paradigma de la educación que ahorita estamos viendo en la actualidad que se enfoca a un modelo de STEM, así como nuestro programa llamado Viajeros STEM. Entonces el destino de hoy es tecnología y su aplicabilidad en astronomía. Entonces, Agustín nos va a hablar un poco acerca de ese tema. Primero que todo, vamos a saludar a Paul primero, pues para... Paul, ¿cómo has estado? ¿Cómo Hola a van los todos. incendios por allá? ¿Ya terminaron? Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo, un saludo a Agustín y gracias a Dios los incendios ya están bastante controlados, han reducido y en general estamos bien. Yo estoy un poco engripado por si notan que tengo la voz ronca, pero hemos superado bastante bien la situación aquí en el sur de Chile, gracias a Dios. Así Qué que bueno, gracias por preguntar. qué Sí. bueno. No, y también recordando que hoy, por ejemplo, hace 25 años ocurrió un eclipse, entonces de esas efemérides astronómicas que también quisiéramos rememorar, son muy interesantes y también ahorita al final del programa hacerles la invitación a las personas que están en Colombia para que también puedan vivir un eclipse como ese estilo, pero pues obviamente un poco de otra clase, ¿no? Que es el eclipse anular. Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de eso al final. Y bueno, dándole ya paso a lo que es el programa. Eh, Presentar a Agus. uh-huh. Ya alargó aquí el agua también. Sí, aquí también estamos con un problema de lluvia. Bueno, ahora sí, entonces, para arrancar, entonces primero nos presentamos, ¿no? Ya, ¿Cómo ya, no, ya, hiciste? listo, ya. Agustín. Entonces, Agustín, entonces cuéntanos básicamente cuál ha sido tu experiencia, de dónde eres, para que las personas que no te conocen, pues se identifiquen un poco con tu trabajo. Ok, no, pues les cuento muy brevemente, ahí como decían Daniela, como decía Kevin, yo me gradué hace casi un mes exacto de la Universidad de Antioquia y digamos que a lo largo de todo el recorrido he estado muy conectado con este tema de Olimpiadas de Astronomía, que son unas competencias que se hacen a nivel nacional, latinoamericano e internacional para estudiantes de colegio que participen y compitan sobre ecuaciones de astronomía y de astrofísica. Y digamos que me interesa mucho eso. Yo participé en las Olimpiadas en su momento y durante toda la carrera como que tuve un interés muy específico en ayudar a que los muchachos que estaban participando en Olimpiadas estuvieran bien entrenados, sí, que de pronto tuvieran un más fácil acceso a la información, porque ese tipo de temas no se dan en la escuela. Y digamos que a lo largo de toda la carrera, este tema de la educación, de la pedagogía, me fue como que encarretando más y más y más. Y finalmente me fui, digamos, desembocando en cómo crear herramientas que faciliten este proceso de aprendizaje. Porque, digamos, uno puede contarles mucho, ¿sí? Uno puede saber muchas cosas del tema que sea, de mecánica celeste, de bóvedas celeste, pero uno lo habla y el estudiante no lo aprende como uno quisiera, casi nunca. Y eso es algo que dice mucho la pedagogía. Educar no es hablar de un tema, entonces, ¿de qué otras maneras se puede enseñar? Y digamos que en ese proceso creé mis propias simulaciones interactivas para enseñar astrofísica y en este momento estoy trabajando con la Universidad de Colorado Boulder, que ellos tienen un proyecto inmenso llamado FET, del que ahorita les comentaré un poco más. Es demasiado genial. Hago una pregunta con respecto a las Olimpiadas. ¿Sabes la fecha de este año de las Olimpiadas? Para comentarle a mis estudiantes de 11.
Sí, sé que están próximas, ya en este momento las inscripciones deben estar, incluso te puedo buscar así en una carrerita que en estos días me mandaron esa información, pero sé que es muy cerquita la fecha. Ay, sí, para compartirla con las Sí, personas que estén interesadas, incluso no los con los podremos chicos. colocar acá en el Solamente chat. sería para chicos de colegio, de bachillerato. Exacto. Sí, hasta Ok. 11, después de 11 ya no pueden participar. Vale, Mm. vamos a volver entonces con la presentación. Sí, entonces, precisamente mencionábamos, pues, y básicamente le hacíamos la invitación a Agustín, pues, porque sabemos que es una persona eh, idónea, pues, para hablarnos de este tema, sobre todo de la parte de tecnología, pues, porque si bien sabemos que la educación, y más que todo después de lo que ocurrió en la pandemia, en la emergencia sanitaria a nivel global, muchas de las instituciones educativas tuvieron que acudir a instrumentos o elementos o herramientas como lo son la tecnología, ¿cierto? Entonces fue muy importante involucrar básicamente todo lo que era la virtualidad, ¿no? Más que todo porque por ahí se podían dar las clases, incluso se podían utilizar nuevas herramientas que antes en la presencialidad no se daban, ¿cierto? Entonces, de pronto, por ese lado, hubo una gran ventaja, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a hablar de esos pros y esos contras de cómo fue esa inmersión de la tecnología después de la pandemia, ¿no? Entonces, vamos a hablar Exacto. un poco de eso. Y bueno, y hablando de eso, Agustín, ¿puedes mencionarnos un poco de qué se trata ese término FED o ese Claro. proyecto FED en sí? Sí, sí, claro. Primero, para responder la pregunta ahorita de Dani, ahí acabo de encontrar la información. La Olimpiada de Astronomía tiene la primera prueba el 18 de abril. Incluso le compartí ahí a Kevin ya la información, de pronto él la estará publicando, porque es muy bueno, digamos, hacer ese tipo de publicidades y que de pronto muchos jóvenes que están interesados en la astronomía puedan participar y eso es una motivación para uno aprender temprano de estos temas. Ahora sí, FET, ¿qué es FET? FET es un proyecto que lo fundó hace unos 20 años el Premio Nobel de Física Carl Wyman. Digamos, él se ganó un premio Nobel por algunas investigaciones en materia condensada y en la creación del primer condensado Bose-Einstein, que eso es nada, como física muy avanzada, pero con el dinero del Nobel y con el reconocimiento del Nobel, él, digamos que también tenía esa obsesión por la educación, cómo hacemos para enseñar bien física, y creó esta página que se llama Physics Education Technology, o originalmente se llamaba así, y con los años FET ha ido evolucionando a todo el área STEM, ¿sí? Simulaciones gratuitas, hay más de 100, más de 150, casi 200 simulaciones de matemáticas, de biología, de física, especialmente de física, y hasta ahora ha habido muy poquitas de astronomía, pero digamos que mi vinculación con FET fue precisamente con ese objetivo. A mí me interesa mucho hacer este tipo de simulaciones, entonces digamos, a la fecha de hoy hay un prototipo de la primera que hemos sacado de astronomía, que es My Solar System, y en unos meses estará saliendo ya la versión oficial de My Solar System y otra simulación sobre las leyes de Kepler. Entonces, es un proyecto internacional, tiene presencia en un montón de países. Cada simulación que sale, digamos, la traducen inmediatamente casi que a todos los idiomas que pueden. Hay un equipo de traducción muy grande y el objetivo es ese, es poder llevar laboratorios y llevar experiencias de aprendizaje significativas a los lugares donde normalmente no podrían llegar. Genial. No, sí, sobre todo porque pues, son herramientas que uno las puede encontrar en internet, ¿no? Y muchas de esas simulaciones son gratuitas, entonces, por ejemplo, en muchas instituciones se pueden apropiar de ese tipo de elementos para poder hacer que sus clases sean más interactivas, más dinámicas, entonces sería abordarlo pues desde ese punto, ¿no? Entonces es como lo interesante del asunto, ¿no? Bueno, ahorita volvemos con nuestro invitado, entonces vamos a hablar ahora de la imagen de la semana, la imagen astronómica de la semana. Entonces, para eso vamos a contar con Paul. Entonces, Paul, para que nos cuentes un poco acerca de esta imagen y lo que ocurrió. Bien, para los que nos están viendo reciente, nosotros tenemos pequeñas secciones que vamos intercalando con la entrevista. Y la primera sección habla de la imagen astronómica como del mes. O sea, existe una página que muestra las imágenes astronómicas de cada día, la APO, pero nosotros elegimos la que nos parece más representativa del mes y las exponemos y hablamos un poco de ella. En este caso,
tiene que ver un poco con esta imagen que fue tomada el 12 de febrero. El lugar donde la tomaron fueron los Países Bajos, y lo que estamos viendo propiamente es el trayecto, o como se puede decir, el camino de desintegración de un pequeño asteroide de 1 metro. Lo interesante de este cuerpo es que fue descubierto unas 7 horas antes de que impactara la Tierra, y les pudieron calcular rápidamente la trayectoria donde iba a caer, por lo cual algunos aficionados tuvieron la oportunidad de salir a detectarlo. Entre esos, esta foto la tomó Christian Sasnetsky, perdón si no pronuncio bien su apellido. Pues, esta foto fue tomada con un intervalo de tiempo. Si se fijan bien, incluso las estrellas salen como líneas, y eso es porque duró suficiente tiempo como para que el cielo se moviera y formara las líneas estas que se ven aquí pequeñas, que son como los trayecticos de las estrellas, los tracks de las estrellas. Debido a que tiene suficiente tiempo, podemos ver todo el camino que llevó el asteroide, donde inició como un color verdoso y luego donde ocurrió como el estallido, porque este asteroide no impactó el suelo, sino que se fragmentó en la atmósfera en muchos pedazos, y actualmente ya se han conseguido incluso fragmentos de este asteroide. Importante aclarar, muchos pensarán que constantemente están descubriendo asteroides y sabemos cuándo van a caer, y eso no es cierto. La verdad es que cuerpos tan pequeños como este, de 1 metro, son muy difíciles de detectar, y en la historia humana solo se han detectado a tiempo antes de impactar 6 de ellos. La mayoría solo los vemos cuando cayeron, ya muy tarde, pero que la podamos detectar antes de que impacte y calcular su trayectoria, solo 6 de ellos, de los cuales solo de 3 se han recogido fragmentos. Así que bueno, consideramos que debido a la importancia que tiene de haberlo conseguido a tiempo, haberle calculado su trayectoria, haberle conseguido fragmentos, porque nos trae muestras más frescas de cómo se formó el sistema solar, creemos que esta es la imagen de este mes. Así que bueno, espero que les guste como a nosotros. Volvemos aquí con el entrevistado. Sí, de momento. No, íbamos a compartir una información importante de las Olimpiadas que ahorita preguntaba Dani. Entonces vamos a compartir así rapidito lo que son las fechas y las personas que están interesadas, pues, para que se conecten. Un momentico, por acá también está cayendo un palo de agua. Se escucha. Hablando de impacto, allá se escucha el trueno. Me dicen si se ve, ¿sí, cierto? Sí, ahí se ve. Entonces, para las personas que están interesadas, nos pueden escribir también al interno, ya les daremos más información. Ya son pruebas clasificatorias, ¿cierto, Agustín? ¿Nos puedes explicar básicamente cómo es estas Olimpiadas las organiza la Universidad Antonio Nariño, ahí sale, y hay varias rondas, digamos. Esta primera que se ve es la prueba clasificatoria, es relativamente sencillo, digamos, abordar esta prueba, son todas selección múltiple de única respuesta, y si a ustedes les va bien y pasan la prueba clasificatoria, después hay una prueba casi siempre 1 mes o 2 meses después, una prueba selectiva, que ya sí hay que justificar las ecuaciones y hay que hacer algunos cuantos cálculos, y finalmente, si les va muy bien en esa prueba, pasan 2 cosas. Número 1, van a ronda final en Bogotá, se compiten con otras personas de sus niveles de todo el país, eso es muy interesante, y número 2, si les fue muy bien, van a tener la oportunidad de representar al país en las Olimpiadas latinoamericanas e internacionales. Eso es una experiencia, digamos que demasiado única y demasiado interesante. Qué bueno, uy, sí. Sobre todo pues para esas personas que no se han iniciado en ese campo y les encantaría, y digamos que quieren explorar un poco más, ¿no? Eso es un inicio muy importante para que emprendan una carrera pues en torno a lo que es la astronomía, ¿no? Entonces, para esos muchachos que apenas están ahí ya a punto de graduarse, pues para que se vayan como familiarizando, ¿no? Claro, e incluso los que no se han graduado, o sea, hay gente que en estas pruebas que tiene 14 años. Una vez una estudiante de nosotros, 14 años, empezó a participar, y ese mismo año fue a China, fue a Chile, estuvo compitiendo en todas partes y ganó unas medallas de oro. Eso fue increíble. Entonces, no hay que estar en se puede desde temprano. Muy bien. Bueno, ahora sí, volviendo a nuestro programa, la entrevista más que todo. Pues Agustín, queríamos preguntarte cómo te interesaste en
trabajar en dicho proyecto? O sea, ¿cómo nació eso? Que nos cuentes un poco acerca de esa historia, pues, que cómo ocurrió Claro, todo. claro, no. Sí, como les comentaba, digamos que yo tenía este interés y me parecía que debían existir algunas formas diferentes de enseñar astronomía para los chicos de Olimpiadas. Probé muchas formas, sí, probé por ejemplo Blender, que es un programa que te permite hacer modelaciones y animaciones en 3D, como para, digamos, mostrar mejor algunos de los fenómenos que solo con un tablero o con las imágenes de Google o con, digamos que no lograban ese objetivo. Con Blender me fue bien, pero digamos que tenía ese sentimiento de que algo más interactivo podría funcionar mucho mejor. Y empecé a hacer algunas simulaciones, pero por mi cuenta, para enseñarle a los chicos de Olimpiadas. Y digamos que fue tan interesante para mí la experiencia que yo dije, bueno, lo voy a volver mi trabajo de grado. Y finalmente hicimos 13 simulaciones en total. eh, Relacionadas con temas de la astrofísica, ¿sí? Entonces, cómo evolucionan las estrellas, ahí se ven en pantalla unas cuantas y está el link por si las quieren probar, eso todo está en internet, es gratis también. Cómo funcionan las estrellas, cómo son las líneas de absorción, cómo son los procesos, digamos, orbitales de algunos planetas. Y es muy interesante porque también uno aprende mucho simulando los fenómenos y tratándolos de imitar en el computador. Y ya precisamente por el trabajo de grado fue que di con la Universidad de Colorado, quería hablar con ellos, quería hablar con los de FET, a ver cómo era el proceso y ahora estoy trabajando con ellos. Entonces, sí, ese es más o menos el resumen. Agustín, ¿y cuál fue el primer jueguito, la primera simulación que recuerdes que hiciste como Sí, el anécdota? primero es uno, y le tengo mucho cariño, incluso ese está abajo en la página, no sé si de pronto lo quieren poner o si no, que lo busquen. Es uno que se llama sistema heliocéntrico y Dame digamos un que momento, muestra, lo logro cargar, dame un momentico. dale, es uno que muestra como unas órbitas como de colorcitos. Y digamos que era con la intención de ver de verdad, digamos, si yo paso del sistema heliocéntrico, que es que los planetas orbitan alrededor del Sol, y hago una conversión geométrica a estar centrado en la Tierra, ¿sí? Ver cómo se mueven los planetas si yo no considero que el Sol es el centro del sistema solar. Y uno encuentra que tienen unos movimientos muy particulares, ahí creo que lo vamos a ver. Eh, Eso, ahí está la página, es una de las que está al final, abajo, abajo, abajo del todo. Digamos, hay uno de órbitas planetarias, estoy trabajando en ese de física solar, de cómo se mueven los telescopios, y es ese de heliocentrismo versus geocentrismo. Entonces es interesante mostrarle a los estudiantes, porque casi siempre uno habla de la historia, de los modelos del sistema solar, como, ay, no, los antiguos tan bobos que no sabían, pero realmente si uno parte de la premisa de que la Tierra es el centro del universo, que es como lo obvio, este es el movimiento que tienen los planetas. Y ahí no está pasando nada diferente, o sea, es el mismo sistema de órbitas, solo que visto desde la Tierra. Y entonces vemos los fenómenos de retrogradación, vemos, digamos, cómo son las órbitas de extrañas para un modelo tolemaico, por ejemplo. Sí, entonces, esta fue la primera simulación. No es tan interactiva, solamente uno hace clic y ya. Eh, Ahí cambia otro modelo geocéntrico, pero digamos que no cambian las distancias de los planetas. Era un experimento y ya con el tiempo las simulaciones se van volviendo un poco más interactivas. Yo creo que la más bacana, si la querés mostrar, es la de las líneas espectrales. Si vuelves a donde dice Astrolab o te regresas con eso. Esa de líneas de absorción. Y es así, digamos que intenta simular eh, todo el proceso de tener un laboratorio de espectros y uno poder utilizar diferentes gases y poder iluminarlo con diferentes longitudes de onda. Sí, seguramente por la transmisión y por todas estas capas del StreamYard y todo se ve un poco cargado, o no sé si es mi red, que se ve un poco lento, pero ahí está también el link para que lo prueben. Están muteados. Se congeló porque a este computador le da a veces ansiedad. Entonces, pero no, alcanzaron, yo creo que se alcanzó a ver un poco de lo que fue realmente la experiencia. Ahorita también vamos a compartir ese link en el chat para que también cada persona pues lo
lo pueda ver. Lo pueda ver desde su propio computador Yeah. y no tengan esos problemas de la transmisión ni nada. Entonces, no, y de hecho, felicitarte porque son simulaciones que son muy, muy chéveres y son muy didácticas, no muy lúdicas para que se entienda. ¿Sí, Paul? Una consulta, cuando lo aplicaste con los chicos para el entrenamiento de las Olimpiadas, ¿qué mejora viste en cómo ellos lograron entender la información? O sea, ¿lograste notar diferencia en el antes y el después de usar herramientas de este tipo? Excelentísima pregunta, Paul, muy buena, porque precisamente ese es, digamos, uno de los enfoques investigativos que uno tiene que tener, como, bueno, pues estás haciendo simulaciones muy lindas, pero sí sirven para algo. Y, digamos, hay otra en particular, que es la de la devolución de las estrellas, que sí hicimos un experimento con alrededor de 200 estudiantes de todo el país, e incluso algunos de Uruguay, donde les hicimos una prueba antes y una prueba después, a unos grupos que estaban usando la simulación y a unos grupos que aprendían con, digamos, fue muy interesante, o sea, les mandamos a algunas aulas de clase estudiantes de astronomía para que les hablaran de evolución estelar, y en otras aulas de clase no les mandamos a nadie, solamente le dijimos al profesor, vea, usted que probablemente no sabe nada de evolución estelar, utilice la simulación. El resultado fue muy interesante. En ambos grupos hubo un aumento de la apropiación conceptual y entendían ya así mejor qué pasaba con las estrellas, cómo se iba a morir el sol, digamos, la diferencia entre estrellas azules y estrellas rojas, un montón de fenómenos astrofísicos, pues, o conceptos astrofísicos un poco más complejos. Y digamos que, ¿cuál ganó? Técnicamente ganó la simulación, pero no hay una, digamos que no hay una diferencia estadística muy grande. Que en ese sentido, digamos que tuvo el mismo impacto que divulgadores de astronomía expertos. Eso es muy diciente porque entonces se puede decir, hey, podemos darle esta herramienta a profesores que no saben de astrofísica, que no llevan toda una vida hablando de astronomía, y ellos pueden transmitirle esos conocimientos a los estudiantes de manera efectiva. Ese fue el resultado de la investigación y quedamos muy contentos con eso. Interesante. ¿Y estas simulaciones tienen un pequeño manual para el profesor o guía para que él pueda como apoderarse bien de la herramienta? Sí, tengo un poco de corte de internet, no sé si es mío o alguno, pero sí, hay, el mío, digamos, okay, no sé, por ahí algún internet está bailando. Sí, con la simulación de astrofísica estelar hicimos todo un manual de lo que llamamos una guía de laboratorio, para que no tenga el profesor que hacer una capacitación de astrofísica para poderlo usar, sino que sea como, hey, preséntale esto a tus estudiantes, y a través de la investigación y la indagación, que sean los mismos estudiantes los que, usando la herramienta, lleguen a las conclusiones, ¿sí? Entonces se puede guiar al profesor por ese lado. Esa es la única en la que hicimos eso con tanto detalle. En las otras tenemos lo que llamamos preguntas problematizadoras. No todas, pero la mayoría, digamos, abajo de la simulación, tiene algunas interrogantes para alguien que la quiere utilizar, como, hey, ¿qué pasa con las líneas espectrales? ¿Cuál es la diferencia entre el gas 1 y el gas 2? ¿O cuál es la órbita más grande que puedes lograr? Que eso va siguiendo digamos, los lineamientos pedagógicos que tiene FET, que dice, hey, si usted le presenta esta herramienta a un estudiante, déjelo que investigue, déjelo que juegue con ella, y ellos llegan a sus propias conclusiones. Es digamos, algo muy bonito de ver en acción. Bueno, interesante. Muy interesante, sobre todo pues por esa parte de la inmersión de la tecnología en la educación, ¿no? Y ver como esos resultados que dices, ¿no? Que estadísticamente no pueden ser muy tan diferentes, pero igual remarcan como ese avance, ese progreso dentro de lo que es el modelo educativo, ¿no? Y sobre todo el modelo educativo actual, que está enfocado más que todo a eso, ¿no? A un modelo multidisciplinar. Exacto. Bueno, sí, y el tema de lo estadístico también es, o sea, y esa es la clave de lo que, digamos, me gusta decir y poder transmitir, como, o sea, no hay diferencia estadística en el nivel de aprendizaje, pero si uno mira el experimento como salió, o sea, tenemos profesores que no sabían nada de astrofísica, que llevaron a sus estudiantes al mismo nivel de un profesor que sí sabía mucho de astrofísica, pero solamente les habló. Entonces eso es muy poderoso. Agustín, yo tenía una inquietud respecto a ahorita algo que está sucediendo, que es el auge, pues, como tal, de la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de esos desarrollos, ya sobre todo en este campo tuyo? ¿Qué crees que es competencia? ¿Es
desventaja, es avance, es No, a evolución. mí antes eso me parece, hay una idea de que la IA viene a reemplazar a los maestros y no, yo antes, justo ayer estaba dando una charla en la Explora con maestros contándoles que, o sea, tenemos unas nuevas herramientas que pueden darles superpoderes a los maestros, ¿sí? Ya, digamos, estamos entrando a una nueva fase de cómo interactuamos con la información y, por ejemplo, un maestro ya le puede decir a su estudiante, hey, solo en esta clase invéntese una historia, escriba todo el texto, escriba todo el guión, imagine a los personajes y dibújelos y póngalos a animar, a bailar entre ellos, a pelear o lo que quiera. Digamos que hay tantas herramientas nuevas de inteligencia artificial que un estudiante muy creativo, pero sin habilidades de escritura, sin habilidades de dibujo, ya puede aprovecharse de estas herramientas para crear un montón de cosas y eso es increíble. Entonces yo creo que hacia allá vamos, o sea, estas herramientas deben verse como una ayuda para el maestro y para el estudiante y digamos que los resultados que van a empezar a salir de las aulas de clase van a ser maravillosos. Genial. Súper chévere. Bueno, vamos entonces con la sección de la noticia astronómica. Igual ahorita volvemos contigo, Agustín, Dale. para seguir hablando. Bueno, de hecho, no sé si estás enterado de lo que ocurrió hace poco, que se revelaron, pues, eso fueron imágenes de julio del año pasado, si no estoy mal, pero que fueron procesadas, pues, por docentes o pues, investigadores de la Universidad de Swinburne en Australia, ¿cierto? Y publicaron este artículo llamado Una población de galaxias, candidatas a galaxias masivas, ¿ya? De alrededor de hace 600, de alrededor de 600 mega años después del Big Bang, ¿no? Mega años significa 10 a la 9, es decir, por 1.000 millones, o sea, 600 millones de años, pues por la traducción lo dice básicamente así. Bueno, ¿y de qué se trata este artículo o qué es lo controversial de la idea? Resulta que pues, estas galaxias o estas candidatas a galaxias son originarias del Big Bang, ¿cierto? Básicamente estamos... ok. Básicamente lo que se trata es que el James Webb está viendo hacia el pasado, ¿no? Para eso entonces tenemos un parámetro que se llama el corrimiento al rojo. Siempre que nosotros vemos hacia el pasado, vemos a las cosas un poco más con un desplazamiento al color rojo, ¿ya? Y esto se debe al efecto Doppler. Entonces, para que lo entendamos de alguna manera, pues hay básicamente este gráfico que significa lo siguiente. Si vemos un objeto que se está alejando, una fuente de luz, vemos como que hay cierta tendencia a que se parezca rojo, mientras que si el objeto se está acercando, parece que lo viéramos hacia el azul. Este fenómeno nació en la parte con el componente sonoro, ¿cierto? Doppler inicialmente lo desarrolló para la parte auditiva, ¿ya? Donde vemos si se aleja lo vemos más agudo, más grave, perdón, y si se acerca más agudo, ¿cierto? Entonces ahora como ellos hicieron algunos científicos desarrollaron un poco de implementación, ¿cierto? A la parte de la imagen y pues lo utilizaron en astronomía y se dieron cuenta de esto. Pues de hecho Edwin Hubble desarrolló todo este concepto, o lo utilizó más bien, para poder explicar que el universo se estaba expandiendo, ¿cierto? Porque él analizó muchas galaxias y algunas de ellas tendían ese parámetro a crecer, ¿no es cierto? Ese valor se llama Z, ¿cierto? El del corrimiento al rojo, y se mide pues básicamente de 0 a un número adimensional, ¿cierto? Donde Z igual 0 es como decir la actualidad, es como estamos viendo ahorita, el presente. Pero si vemos cosas muy profundas en el espacio, estamos viendo hacia el pasado, ¿ya? Entonces vemos cosas como a millones de años luz, entonces el Z va aumentando, ¿ya? El valor de Z, y eso hace pues que básicamente haya un parámetro estadístico que nos indique hace cuánto estaba ese objeto ahí presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? Hicieron una medición de esas galaxias, ¿ya? Que de hecho son galaxias muy masivas para la época en la que se las encontraron, ¿cierto? Con ese corrimiento al rojo. ¿Y qué ocurre? Entonces es como hacer una analogía, por ejemplo, hacer un análisis del estudio evolutivo de los seres humanos, ¿ya?
y encontrarse que un ser humano de tan solo, no sé, 7 años, 7 meses de nacido, tenga el mismo peso que una persona de, no sé, de 70 o 60 años, para que lo entendamos un poco mejor. Entonces, el peso o la masa, obviamente, de estos objetos es muy diferente o está muy en contradicción con el modelo evolutivo que se viene marcando, ¿cierto? Entonces, por eso es que ha puesto como así en discusión todos los modelos que se presentan del principio o el cercano, o cercanías, perdón, del principio del universo. Entonces, por eso ha sido como tan polémico y ha sido tan interesante, ¿ya? Sin embargo, pues todavía está en desarrollo, entonces todavía siguen como esas cosas ahí pequeñitas que se pueden encontrar. Entonces estaremos esperando qué otros resultados y qué otros argumentos salen a flote a lo largo de los próximos meses. Entonces, por eso es que es un poco interesante ver, para que lo entiendan así un poco más a flote, ¿no? Y miren aquí la imagen, pues que representa básicamente lo que hacemos, por ejemplo, con los telescopios espaciales. Nosotros estamos, como por decirlo así, en la parte final acá. La parte iluminada es el Big Bang, por decirlo así, o el origen del universo. Y el final del túnel, por decirlo así, es como decir el presente. Entonces ahí están, obviamente, los telescopios espaciales. Entonces, ¿qué hacemos con los telescopios espaciales? Apuntamos básicamente hacia esta luz blanca, es decir, hacia el pasado. ¿Ya? Observamos objetos muy, muy así antiguos, y con esos, pues básicamente analizamos lo que está ocurriendo, ¿ya? Como astrónomos. Entonces ahí les queda como la noticia para que la averigüen, es muy interesante, para que estén pendientes también de que puede llegar a suceder después. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con nuestro invitado. Nadia, ¿qué opina de la noticia también? Sí. Bueno, también Agustín, ¿qué opinión nos tienes respecto a esta noticia? No, pues yo la vi y la verdad muchas veces estos logros del James Webb y estos avances, uno dice, no, pues bacano. Muy chévere. Pues digamos, yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención del curso de astrofísica estelar, y es que nosotros estamos buscando las estrellas más originarias del universo. No hemos visto ni una. ¿Sí? Y todas las estrellas que nosotros vemos tienen lo que llaman metalicidad, es decir, que son herederas de otras estrellas que se murieron hace rato. Pero, digamos, una estrella sin elementos más pesados no la hemos detectado al día de hoy. Esas serían las estrellas originarias del Big Bang. Y ver estas galaxias tan tempranas y obviamente con estrellas rojas tan tempranas, digamos que no me he sentado a ver en detalle la noticia, pero me emociona saber que de pronto nos estamos acercando a encontrar esos primeros restos del origen del universo. Sí, otra cosa que yo leía del artículo era que decía que obviamente que en esa época o en esa etapa del origen del universo habían cosas muy, muy raras, demasiado raras, y de hecho pues una de las cosas raras era esto, ¿no? Pues si bien sabemos que es un modelo y que tiene que llevar ciertos ajustes, pues tiene que haber cierta coherencia, ¿no? Y digamos, ocurrió esto y después de esto ocurrió lo otro, entonces, pero muchas de esas cosas a veces no se conectan, ¿ya? Y es precisamente pues porque la física no siempre fue la misma, ni lo será, ¿no? Entonces, eso es lo importante de entender, sobre todo en las escalas a las que se maneja, ¿no? Porque sabemos que es un universo cuántico, a pasar a un universo cósmico, pues uno lo dice ahí, solamente hay un pasito, pero en realidad no es solamente ese pasito, Sí. sino que hay miles de misterios que todavía no se han resuelto, y que es el trabajo pues de todos esos investigadores, el trabajo diario sobre todo. Sí, claro, eso sí es demasiado interesante. De acuerdo contigo, uno muchas veces lo da por hecho, ¿no? Como, bueno, el Big Bang y ya el universo, pero realmente eso es una caja negra inmensa que no hemos podido descifrar del todo. Entonces es genial que pues que haya tantos científicos y en teoría las mejores mentes del planeta trabajando en estos problemas. Sí, porque muy costoso que sí fue el James Webb. Sí, que le saquen Está jugo al pagando, menos. Sobre todo por el hecho de que se desplegara allá arriba, y bueno, eso fue Ah, un proceso muy importante para la ciencia, un avance pero grande. Y de hecho ahorita pues siguen saliendo noticias, ¿no? Hace poco también hubo un telescopio espacial israelí que lo van a mandar, pero también va a estudiar el universo, pero en rayos ultravioleta, ¿no? Son como noticias así súper rápidas, ¿no? Y para las personas que no estuvieron enteradas, también hubo un problemita con no sé si Paul lo tienes por ahí,
o sea, pues que nos comentes un poco si te diste cuenta de lo que ocurrió con las cápsulas Soyuz. Que Ah, resulta sí, que hubo un daño, hubo, una avería, ¿no? En una de exacto. ellas, entonces, Ahorita hay 3 astronautas incluso en espera para poder salir de la estación espacial, porque su cápsula, que era una Soyuz, sufrió un impacto de micrometeorito y dañó el sistema de refrigeración de la cápsula. ¿Esto qué quiere decir? Que si ellos abordan la cápsula y tratan de regresar a la Tierra, el sistema que se encargaba de eliminar el calor interno de la cápsula no va a funcionar, así que pasarían un terrible sauna. Por lo cual, la estación, o sea, espacial tiene que mantenerse albergando estos 3 astronautas hasta que llegue la nueva cápsula que ya va a ser lanzada. Desde Roscosmos, esta cápsula se va a acoplar a la estación y va a ser el nuevo transporte para ellos. sí, Con la esto se MS-23. extendió la misión para estos 3 astronautas, pero ya está en proceso de ir a rescatarlos. Sí, entonces tienen, claro, porque eso es otra cosa importante que mencionarles a las personas, que uno no puede irse a quedar toda la vida allá arriba, ¿no? Porque precisamente el organismo, como está adaptado a las condiciones biológicas en tierra, entonces comienza a sufrir esos cambios y comienzan a haber huesos, a haber problemas de sangre, de presión, de presión sanguínea, ¿no? Y otras cosas así que pueden afectar obviamente a la salud. Entonces ellos no pueden estar mucho Tanto tiempo tiempo. allá en el espacio. Sí. Bueno, ahora sí continuamos entonces con la parte ya de el meollo del asunto, ¿no? El por qué estamos haciendo este encuentro tan importante, ¿no? Y es, ¿qué rol juega la tecnología en la educación actual? Sobre todo para Agustín, pues que es nuestro invitado. ¿Qué opinas de esto? No, pues digamos que yo estaba muy encarretado con este tema precisamente por las simulaciones y por la inteligencia artificial, que yo creo que es lo último en guarachas, como decimos acá. Eh, Eso es importantísimo porque, por ejemplo, Nature, la revista, sacó hace poquito una editorial hablando sobre producción textual con inteligencias artificiales y cuál era su opinión. Y digamos que obviamente hay una responsabilidad muy grande por parte de los investigadores, pero digamos que también está en entredicho bueno, ¿y quién está usando estas tecnologías? ¿Quién las va a prohibir? ¿Quién las va a potenciar? Y hay una frase muy importante que es con lo que yo me quedo de ahí, y especialmente para nosotros y en nuestros contextos, y es, en revoluciones tecnológicas pasadas, los que aprovechan y saltan a usar esta tecnología son los que salen disparados en tema de generación de valor, generación de conocimiento, generación de educación, ¿sí? Casi siempre somos nosotros los países latinoamericanos, los países del tercer mundo, como suelen llamar. Eh, sí, pues el tercer mundo es la Tierra, pero ajá. Eh, Casi nosotros somos los que quedamos relegados digamos, a quedarnos atrás, ¿sí? En esta tecnología, en esta revolución tecnológica, lo que yo le estoy diciendo a los profesores y lo que quisiera que todos nos metiéramos en la cabeza es, juepucha, están saliendo estas tecnologías demasiado potentes y si nosotros, como maestros, como estudiantes latinoamericanos, no nos apropiamos y no buscamos la forma de mejorar nuestra calidad de vida, nuestras condiciones educativas, ¿sí? La forma como los estudiantes aprenden, si nosotros no potenciamos esos procesos usando la tecnología, entonces esas brechas de desigualdad que históricamente nos han representado van a seguir creciendo. Entonces yo creo que es, como les dije ahorita, es una oportunidad gigante para que los estudiantes expresen su creatividad de manera inmensa, lleguen a información y aprendizajes que nunca antes hubieran podido llegar. Y es la responsabilidad de los maestros permitirles que a través de estas tecnologías pues lleguen a esos lugares que se están abriendo con la IA, con las simulaciones. Esa es, digamos, mi postura. Yo creo que va a haber muchas posibilidades que están apareciendo. Sí, sobre todo pues que ahorita lo que te mencionaba, ¿no? El temor que básicamente han vendido por la parte de la inteligencia artificial, ¿no? Que digamos que si bien es un avance, también hay una cuestión ética, ¿no? En muchos casos, sobre todo por la parte del desarrollo de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hace poco veíamos que nosotros también hablamos un poco de lo que es el arte, ¿cierto? Y la ciencia, ¿no? Y hablamos esa línea tan delgada que existe entre el crear arte y el desarrollarlo a través de la ciencia. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial creando un cuadro, ¿cierto?
o creando una obra o un poema, ¿cierto? Que pues como lo que nosotros convencionalmente hacemos. Entonces, es eso, ¿no? Es esa postura ética que, por ejemplo, como educador, llevarías a desarrollar una tecnología, pero esa tecnología a su vez estaría haciendo cosas que ya el ser humano ya lo hizo, entonces es como que... Está como pisando también. Sí, como pisando terrenos que no... Sí, y eso es una línea muy delgada, es una discusión muy interesante. ¿Qué opino yo? ¿Sí? Digamos que eso es un frente que tiene muchos, o más bien es una guerra que tiene muchos frentes. Pues digamos que están los artistas profesionales que no están de acuerdo, muchos, en el uso de estas tecnologías. Eso es otra discusión. Sí, yo por allá no me voy a meter. A lo que voy es, ayer hablaba con los maestros de Explora. Un estudiante que quiera, no sé, escribir un cuento sobre el hipopótamo cangrejo, un animal que se acaba de inventar porque es muy creativo. Un niño normalmente, si no tiene habilidades para dibujar y le dicen dibuje ese animal, muchos se quedan pasmados frente a la hoja de papel y dicen, no, es que yo no puedo, es que yo no sé. Con estas tecnologías vos puedes permitirle al niño que cree el hipopótamo cangrejo, que cree el avestruz robótica espacial que quiere para su cuento, ¿sí? ¿Eso qué hace? Eso, digamos que motiva al niño y motiva al estudiante a que sea más creativo. Entonces así el niño dice, wow, qué nota que eso lo puede hacer un computador, porque no lo puedo hacer yo. Digamos que siento que hay un poco más de motivación. Claro, habrá los casos que dicen, no, pero eso ya lo hace un computador, ¿para qué lo voy a hacer yo? Y eso es digamos, ahí es donde entra el rol del profesor, como es el profesor para mostrarle esta tecnología al estudiante de una forma que lo pueda motivar en vez de desmotivar y que lo provecho. Exacto, sacarle el provecho. Y ese va a ser el rol del profesor en el futuro, ¿sí? O sea, mostrarle las tecnologías a los estudiantes para que potencien su creatividad y potencien sus ganas de crear y de aprender, pienso yo. Siento que en Medellín se está avanzando mucho con respecto a la parte de esto de las STEM como tal. En Medellín está muy presente y lo vemos en cada una de las bibliotecas públicas. Por ejemplo, está la que está aquí en San Javier, Parque de Biblioteca San Javier. Ellos hacen robótica y tienen un curso de robótica para todas las personas. Entonces, a la persona que le interese, tiene esa herramienta y tiene esa oportunidad, porque sabemos que también la educación suele ser costosa en diferentes ámbitos, sobre todo en este de ingeniería robótica, ingeniería mecatrónica. Es costoso acceder a esos conocimientos, entonces que las bibliotecas públicas te permitan y te ayuden con eso. Wow, de verdad que Medellín siento que sí hay un avance considerable en cuanto al uso de tecnología. Se nombraron el centro de la cuarta revolución industrial, lo que sea que eso signifique, pero sí le están metiendo como la ficha. Y es eso, o sea, digamos que si la tecnología no se democratiza y no se pone en las manos de todo el que quiera aprender, entonces se van a aumentar las brechas y digamos la gente que sí pueda pagar ese tipo de educación en países primermundistas o incluso aquí mismo los más privilegiados, digamos que son los únicos que van a tener esa experticia y no debe ser así. La inteligencia artificial en este momento está al alcance de cualquier persona con un computador. Obviamente hay instituciones que no lo tienen y hay que trabajar para suplir esas necesidades, pero digamos que es eso, como sociedad completa, los educadores, los que hacen lo que llaman policy makers, digamos todos deberían estar tratando de democratizar estas tecnologías para ver qué provecho le podemos sacar en vez de aterrorizarnos de que nos van a reemplazar. Sí, como por ejemplo hace poco con el metro de Medellín sucedió, Paul, que como estaban colocando máquinas para pagar, o sea, como cajeros ya, entonces no, que nos están quitando el trabajo, que no están pensando en los adultos mayores, y se veía toda esa discusión, pero wow, por alguna parte tal vez ya no haya cajeros, pero que se va a necesitar personas y desarrolladores, la parte de mantenimiento que, o sea, no lo puede hacer cualquiera. Entonces va a haber más trabajo porque se necesita que personas también, haya al menos alguien ahí que esté capacitando en el uso de las máquinas. Entonces creo que se crea más que perder empleo, sí, se crean más oportunidades de empleo. Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos decía, yo quería preguntar a Agustín, ¿cómo, ya que tuviste una experiencia de utilizar una herramienta tecnológica de este estilo con profesores y estudiantes, qué sientes tú que hace falta para que
este cambio de poder usar tecnologías en el aprendizaje se vuelva parte integral del sistema educativo, porque para nadie no es un secreto que el sistema educativo como tal es rígido. O sea, está muy, desde hace, no sé, 80 años más, fijado en el profesor hablando y ya. Algunos profesores experimentan, pero por voluntad propia usar tecnología, pero el sistema educativo como tal, la estructura como tal, no tiene ese espacio abierto para que se pueda integrar las tecnologías. ¿Qué piensas tú que haría falta para cambiar la estructura? No el profe, porque el profe, o sea, hay profes que se motivan y entran, pero la estructura general para que la tecnología pueda por fin ingresar en la educación, en el aula. Me encantan esas preguntas de Paul, by the way, siempre son muy atinadas. Nosotros en la Universidad de Antioquia en los últimos años, digamos que tuve una experiencia siendo representante estudiantil y nosotros insistíamos y martillábamos con eso, como, pucha, es que hay que cambiar un montón de cosas del pensum, de la forma como digamos, abordamos el conocimiento, de la forma como abordamos la salud mental, un montón de cosas. Y lo que uno se encuentra es que, claro, uno sabe que la educación es rígida y que las instituciones son rígidas, pero uno va a mirar a fondo y esa rigidez es casi que diseñada por ingenieros. Pues es increíble la cantidad de burocracia que hay que meter para cambiar cualquier cosa. Yo cambiaría eso. Es de papel. Claro, es una torre de papel gigante, pero duro. O sea, tú la empujas y hasta los mismos directivos dicen, sí, claro, es que eso está mal, eso está podrido, eso hay que cambiarlo, pero no sabemos cómo, no podemos cómo. No hay forma, o sea, nadie tiene la autoridad para cambiar esos sistemas que, como tú dices, son ancestrales. ¿Qué hay que hacer? Eso. O sea, si se permite que en las universidades el profesor tenga más libertad de cátedra, si se permite que pueda evaluar de maneras más libres, que muchas universidades han avanzado mucho en ese aspecto, y incluso la misma Universidad de Antioquia, la libertad de cátedra es algo que se ha logrado llevar muy bien, pero digamos que estamos en un punto de la historia en el que el cambio es exponencial. Cada vez la tecnología está saliendo más rápido, cada vez están saliendo tecnologías más raras. Yo no sé si ustedes, uno ya se acostumbró a ChatGPT, pero no deberíamos estar acostumbrados. Es una locura lo que está haciendo. Y desde que las universidades y las instituciones educativas no sean capaces de evolucionar con una rapidez al menos comparable, porque están en cero, están en rapidez cero en temas de evolución. Digamos que hasta que si las instituciones no hacen eso, van a colapsar, ¿sí? Se van a volver obsoletas, ya no va a haber un incentivo de uno estudiar, y eso es lo que se está viendo en los últimos años. Ya cada vez menos personas están ingresando a hacer una carrera profesional que demora 5 años, y uno sabe que sale con habilidades obsoletas en muchos casos. Entonces, es eso. Las instituciones tienen que meterse en una mentalidad de cambio y evolución, pienso. Es verdad. Uy, sí, súper interesante. Agustín, yo tenía una observación, bueno, más que observación, una interrogante. Yo soy un poco romántico en ese sentido, sobre todo en la parte de astronomía, porque el hecho de que, por ejemplo, a mí me pongan a elegir entre, bueno, una salida de campo, ¿cierto? Ir a ver el cielo así, y no sé, ahorita que estuvo el cometa, ir a ver el cometa, y me ponen a elegir entre eso y entre verlo a través de una pantalla. Un telescopio robótico. Eso, y ver lo mismo, ¿tú qué opinas de eso? O sea, ¿realmente la simulación quita esa sensación que genera el verlo así? No, es que si un profesor, o sea, yo he dicho y soy, digamos, un activista de usar estas tecnologías, pero si un profesor solo usa estas tecnologías, gas de clase. O sea, horrible. O sea, la simulación siento que debe cubrir es donde los vacíos conceptuales aparecen. Por ejemplo, tú nunca vas a poder mostrarle al estudiante en persona viva cómo evolucionan las estrellas, ¿sí? Y es difícil que una institución educativa tenga un laboratorio de espectroscopía. Entonces, digamos que ahí es donde yo siento que se puede empezar a llenar esas ausencias. Obviamente, si tienes la posibilidad de ir a ver el cometa, anda a ver el cometa, que un cometa en una pantalla no tiene gracia. Incluso hasta en la pantalla se ve mejor, pero el hecho de uno saber que está aguantando frío por ver un puntito, eso es muy maravilloso. Entonces, claro, o sea, siempre que sea posible hacer actividades prácticas, hacer actividades en persona, humanas, sí, presenciales, yo, digamos, digo, debería hacerse por encima de todo. Pero cuando no,
ahí está la virtualidad, ahí está la tecnología que nos asiste, pero solo como segunda opción. Muy interesante. Muy chévere la respuesta. Y lo de la gripe, como Paul ahorita que agarró gripe. Ah, sí. Estaba pensando el frío que soportó El Paul. frío que soportó Paul fue el que le hizo. Me pasó lo mismo, o sea, yo ya estaba un poco enfermo y había una confusión, que aquí en Chile era ocultación, y yo así como que salgo a verla o me cuido. Obviamente salí a verlo y ando terrible, pero... Ya sabemos qué pasó. La ocultación de la luna y que Júpiter. Júpiter. Sí, Wow. Hace poco. El proceso del ocultamiento. Sí, sí se ve. Wow. Incluso en las redes sociales de Astrocuento que he contado, yo compartí el videito cuando se ve salir el planeta detrás de la luna. Wow. Yo había visto la conjunción y había visto fotos muy cerquitas y yo era pensando, en algún lugar habrá habido ocultación, pero no sabía. Qué nota, qué interesante. Ya sabemos que eligió Paul. Sí. La gripa. Paul, Y algo que me da risa, que ahorita comentó Agu, que le gustan mucho las preguntas de Paul. Paul, a mí me gustan las preguntas, pero me parecen tan corchadoras. y de paso las hace en un momento que uno está así como que todo nervioso. Y uno todo nervioso y yo, ay Dios, ¿qué digo aquí? Una vez nos preguntó una vaina de que del primer libro de astronomía de las culturas Latinoamérica, indígenas. Y nosotros decimos, ¿qué? No, pero el código no, porque nosotros, bueno, no sé, lo averiguamos, Paul, pero así son las preguntas. Tarea. Debo confesar que mis compañeros en la universidad me odiaban por eso, porque cuando yo ponía, quien le lanzaba la pregunta que lo reprobaba no era el profe, era yo. No, yo ahora porque tiras las preguntas que digamos le he dedicado mente, pero si me estuvieras corchando yo estaría, vinieron aquí a... Es verdad. Pero muy bueno. Bueno, sí. Vamos con la siguiente sección entonces, Dani, para que nos hables de a mí me toca la sección recomendación más de serie y libro de la está semana. Aquí con Galaxia, que si Doppler, que si no sé qué, a mí me toca lo fancy. La zona, ¿cómo es? La periodismo rosa. A mí me toca la sección rosa del programa. Entonces tenemos recomendación de serie y libro de la semana. Bueno, ya voy a cambiar eso por el mes, ¿no? Porque cada mes. Esta la vimos hace poco, está en Netflix y se llama Mañana. Una de estas series coreanas. Hace rato Abu mencionaba la salud mental. En esta serie se aborda mucho este tema, que es el tema de cómo las personas en crisis toman medidas desesperadas. Y está este grupo de personas que tratan de salvarlo. Entonces, de verdad que la serie es hermosa, es muy, muy bonita. Hay unos capítulos que de principio a fin nosotros... Pues yo lloré mucho. Kevin son fuertes, sí. No llora, pero yo lloré demasiado con algunos capítulos. Pero es linda, te deja un mensaje hermoso sobre cuidar la salud mental, sobre ser empático, sobre el respeto, tolerancia. De verdad que la recomendamos. Y por aquí tenemos esta, que todavía no la hemos visto porque apenas está en estreno, pero les invitamos a verlo y ya el próximo mes estaremos comentando a ver qué tal. Sí, se trata de la vida de... ¿Cómo? ¿Ya está en cines? Sí. Sí, creo que sí, ya salió. Uy, no sabía, qué nota. Sí, de Robert Oppenheimer, entonces la vida de un científico detrás de que pues, contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Y pues sí, todo lo que se desencadenó, pues que la célebre frase de Albert Einstein, ¿no? Que dice que, pues, que él a veces se arrepiente mucho de eso, ¿no? Cabe destacar que en un documental que vi de Oppenheimer, él no se sentía al principio culpable porque él estaba tan concentrado en la ciencia que estaba haciendo que para él la matemática detrás de la creación de la bomba, la matemática solamente era hermosa y para él era suficiente esa justificación era suficiente para continuar, o sea, él solo después de que se desarrolló y se aplicó el arma fue que tal vez cayó en cuenta, pero en el momento él estaba totalmente embebido en las teorías que tenían que ver con el desarrollo de la bomba, pero era porque era física nueva. Y esa parte me pareció inspiradora, de que él estaba tan concentrado en la ciencia que olvidó lo que venía. Claro, y nos puede llegar a pasar, ¿no? ¿Quién no estaría, o sea, descubriendo el borde de la física? No, yo creo que me pasaría igual, triste, pero sí. Sí, no, y eso es por eso es lo tan importante que se aborde el aspecto ético en la ciencia, ¿no? No solamente es desarrollar conocimiento y ya, sino
también dar esa responsabilidad del conocimiento. O sea, si estás Todo se va a generando, conducir. por ejemplo, los químicos les pasa mucho, porque a los químicos les toca maniobrar una cantidad de reacciones, a veces hasta incluso peligrosas, hasta letales, diría yo. Entonces, es ahí donde recae la responsabilidad de un químico en el desarrollar una sustancia nueva o algo que pueda ser peligrosa, dañina, ¿cierto? Entonces, por eso es que la parte ética también tiene que entrar a jugar un rol tan esencial, sobre todo en la formación académica y educativa. Y bueno, de libros. Quiero dejarles este que se llama 366 frases que toda mujer debe saber. Ya se acerca el mes de marzo, disculpen, el mes de marzo, el 8 tenemos lo que es el Día de la Mujer en conmemoración a esas luchas sociales, económicas, políticas que desarrollaron las mujeres a finales de 1870, 1880 comenzó esa lucha. Y bueno, aquí hay una frase muy buena de politóloga, de física, de socióloga, de verdad que se los recomiendo para que tengan diferentes perspectivas y de diferentes mujeres que han contribuido a la historia. De verdad que es muy bonito el libro y se los dejo por aquí. Sí, también los invitamos a que si lo leen y tienen ciertas reseñas, lo pueden dejar ahí también en nuestros comentarios, o también nos pueden dar sus opiniones o mandarnos un mensajito y nosotros trataremos como de hacer algún contenido en torno a eso, ¿no? ¿Sabe qué frase les gusta más? ¿Cuál otra no están de acuerdo? Y bueno, Agustín, ahora sí cuéntanos tu recomendación. ¿Qué película te gustaría recomendarnos o qué libro? Sí, yo creo que película, El retrato de la mujer en llamas, no tiene nada que ver con ciencia, pero es muy bonita. Bueno. Retrato de una mujer en llamas. Y libros, y soy muy de ciencia ficción, entonces la trilogía de los tres cuerpos, aunque en este momento me estoy leyendo por segunda vez Red Mars, de Kim Stanley Robinson, una belleza de la ciencia ficción. Entonces esas son mis dos recomendaciones, Red Mars o El problema de los tres cuerpos. Ambos son trilogías y valen mucho la pena. Vale. ¿Y el primero de la película es de terror? No, el retrato de la mujer en llamas es muy, un poquito romántica, ¿sí? Por eso es de terror, ¿eh? No, mentira. Bueno, y ya para ir finalizando. Paul. No, yo normalmente no contribuyo en esta sección, así que no tengo la recomendación. Estoy ocupado en otro departamento. Paul dice, no, yo esta semana qué seré, voy a ver entre la gripe, la universidad, el trabajo. Yo les puedo hablar del acetaminofeno, el paracetamol. No, yo vi una ocultación, dice Paul. Bueno, y de hecho, Paul, hablando de eventos astronómicos, cuéntanos qué va a ocurrir ahorita en marzo. Bien, como hacemos con la parte de la foto, también en el aspecto de los eventos astronómicos, en cada mes hay un conjunto de eventos, pero nosotros elegimos como el que consideramos más resaltante y fácil de ver, o sea que cualquier persona con sus propios ojos pueda salir y observar de este evento. Y el de marzo lo tenemos a la vuelta de la esquina, o sea, a pocos días, va a ser el 1 de marzo y el 2 de marzo también se va a poder ver. Y es una conjunción entre Venus y Júpiter, los dos planetas más brillantes del sistema solar, que va a ocurrir justo al atardecer. O sea que si ustedes están el 1 de marzo con cielos despejados, no hay nubes, y observan hacia donde se oculta el sol, hacia el oeste, van a ver dos luceros muy brillantes, a simple vista, dos estrellitas muy brillantes, muy cerca una de la otra. Y son el planeta Venus y Júpiter, que se van a estar alineando para verse así de cerca. En realidad, los planetas están muy separados entre sí. Esto es más un juego como de posición, donde un planeta está detrás del otro, pero desde nuestra perspectiva pareciera que uno está al lado del otro. Así que aprovechen para observarlos. Si tienen telescopios y binoculares, pues mucho mejor. Obsérvanlo con el equipo, porque van a poder ver dos planetas en el mismo campo, si no tiene mucho aumento el equipo, como los binoculares, por ejemplo. Más que recomendado, el evento ocurre justo al atardecer y pocos minutos después se oculta, así que pendiente justo cuando se esté ocultando el sol para observarlo. Tienen 2 días para hacerlo, el 1 de marzo y el 2 de marzo, así que si toman foto, compártanlo con nosotros, por favor. Eso los agradeceremos. Bueno, y también agradeciéndole a Agustín pues, por su valioso tiempo y también pues por esos pensamientos que nos dejó, que son muy importantes, muy notables, sobre todo para que los pongamos en práctica, para que también los transmitamos. Entonces es muy importante también que nos ayuden a
distribuir, a difundir esta información para que muchas personas más conozcan de este contenido y también que conozcan del trabajo de Agustín, que es muy importante y muy relevante para que vayan a su página de videojuegos, los descarguen, los utilicen en sus clases, las personas que dan clases de física y astronomía, entonces para que también lo sepan utilizar. Y bueno, y en FED también, que dijo Agustín que van a encontrar simulaciones de muchas otras cosas, ¿no? De matemáticas, de química, ¿cierto? De biología. Entonces también para que vayan y utilicen aprovechen ese contenido que de hecho pues ahorita es gratuito, ¿no? Y para siempre gratuito. Sí, sí, es importante que sea así, y sobre todo porque pues eso contribuye básicamente a que la ciencia sea un poco más equitativa, ¿no? Que es lo que queremos con estos programas. Y bueno. Muchas gracias por la invitación también, muchas gracias Kevin, Daniela, Paul, muy interesante esta conversación. Gracias a ti por asistir. Agustín, una preguntita, ¿tienes algún emprendimiento en redes o con dónde te podemos seguir? ¿En Instagram? No, pues, digamos en redes estoy como Agus Vallejo V. Ah, ok, listo. ¿Alguna cosa ahí? Eso se ponen, pero sí. Ah, ok, no, yo lo coloco ahorita en el chat para que las personas te vayan a seguir. ¿En qué red social, perdón? En Instagram. En Instagram. Ok. Listo, y bueno, y también tú, Dani, ¿qué más quieres decir como noticias así importantes? Ahorita, Sí. no, pues que me escriban quienes van a preparar algo para el Día de la Mujer. Bueno, no se me ha ocurrido nada. Y la invitación que nos dejó Agustín, sobre todo para los estudiantes. Ay, sí, de las Olimpiadas. Es que yo trabajo mucho con chicos que se están preparando para presentar las pruebas IFES y chicos que también ya salieron del colegio y se están preparando para su vida universitaria. Entonces, si le quieres dejar un mensajito, a ver si alguno de ellos te ve, ¿qué recomendación le das a quienes van a presentar ahorita en mayo las pruebas de ingreso a la de Antioquia, que a veces están tan nerviosos y necesitan como algún consejo? Algún consejo, sí. No, estudien mucho. Hay algunos simulacros en línea, pueden encontrar por ahí simulacros de la ODEA y dense la bendición. La prueba es potente, pero espero que les vaya muy bien. Sí, les deseo más éxitos que consejos, porque no sabría consejos. No, estén mente fresca, desayunen bien, lleguen con buen tiempo. Eso. Importante eso, ¿verdad? O sea, no salimos como muy justos y entre los nervios y las cosas externas. Claro, nada, no llegar tarde, temblando, muerto del susto a la prueba. No, lleguen media hora antes, como si fuera un vuelo de aeropuerto, ¿no? Llegan antes, llegan comiditos, llegan relajados con un librito y empieza la prueba y presentan. Es mi consejo. Les voy a comentar eso, porque les había comentado era de que se pasaran por la universidad y la conocieran antes para ese día no estar perdido buscando. Sí. Que hagan un tour antes. Inclusive creo que lo vamos a hacer juntos, pero también recordarles ese tema de que lleguen media hora antes y no salgan tan justos de horario. Bueno, sí. Súper. Listo. Y muchas gracias. A ti. Bueno, y gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. No sin antes recordarles con pensamientos sinceros que todos somos en esta vida afortunados pasajeros. Chao. Chao. Gracias a todos. Gracias, Agustín. Gracias, Paul.